A pesar de la alegría que este nuevo encuentro le brindaba, Lucía no podía sacudirse la sensación de culpa que la acompañaba al volver a casa. La sonrisa de Ricardo, lleno de amor y orgullo por sus logros, se convertía en un recordatorio del compromiso que había hecho con su familia. Sin embargo, la chispa que había surgido entre ella y Benjamín era un fuego que, una vez encendido, se negaba a extinguirse. La decisión de Lucía de embarcarse en una nueva carrera no solo había transformado su vida profesional, sino que también había puesto en movimiento una serie de eventos que desafiarían las bases mismas de su vida personal. Lo que había comenzado como un sueño de independencia y éxito estaba a punto de convertirse en el catalizador de una encrucijada que definiría su futuro. ¿Podrá Lucía navegar las turbulentas aguas de la tentación y la lealtad sin perderse a sí misma en el proceso? Tras el nacimiento de su negocio, Lucía se sumergió cada vez más en el mundo de la planificación de eventos, lo que la llevó a participar en una feria de negocios significativa en la ciudad. En ese ambiente, rodeada de stands vibrantes y presentaciones innovadoras, Lucía conoció a Benjamín Dávila. Benjamín, con su porte seguro y una sonrisa que fácilmente capturaba la atención, estaba al frente de una empresa de catering de renombre en Guadalajara, conocida por su exquisita cocina y servicio impecable. Desde el primer intercambio de palabras, quedó claro que había una conexión especial entre ellos. Benjamín se mostró impresionado por la pasión y el conocimiento de Lucía sobre la industria de eventos, mientras que ella encontró en Benjamín una fuente de inspiración y una perspectiva empresarial que complementaba la suya. A medida que la feria avanzaba, Lucía y Benjamín tuvieron la oportunidad de compartir más sobre sus experiencias y desafíos en el mundo de los negocios. Lo que inicialmente comenzó como una conversación profesional, pronto se convirtió en algo más personal, revelando afinidades y sueños compartidos. Benjamín invitó a Lucía a cenar, bajo el pretexto de discutir posibles colaboraciones entre sus empresas, una oferta que Lucía aceptó, consciente de la atracción mutua que iba más allá de lo profesional. La cena se desarrolló en un ambiente íntimo y relajado, en uno de los restaurantes más encantadores de la ciudad, donde la conversación fluyó libremente, entre risas y confidencias. A medida que la noche avanzaba, Lucía se encontró disfrutando de la compañía de Benjamín de una manera que no había anticipado, sintiéndose revitalizada por la energía y atención que él le brindaba. Al regresar a casa, Lucía se vio inundada por una mezcla de emociones. La alegría de haber encontrado a alguien con quien compartía tantas pasiones se veía empañada por la culpa de sentirse atraída por otro hombre que no era su esposo. La realidad de su vida familiar y su compromiso con Ricardo pesaban sobre ella, creando un conflicto interno entre su felicidad momentánea y sus responsabilidades como esposa y madre. En los días siguientes, Lucía intentó concentrarse en su trabajo y su familia, tratando de convencerse de que lo ocurrido con Benjamín había sido simplemente el resultado de un momento de debilidad. Sin embargo, las llamadas y mensajes de Benjamín continuaron, cada uno recordándole la conexión que habían compartido. Lucía sabía que estaba en un punto crítico, enfrentándose a una decisión que podría cambiar el curso de su vida para siempre. ¿Será capaz Lucía de resistir la tentación de profundizar su relación con Benjamín o cederá ante la conexión emocional y la atracción que siente por él, arriesgando todo lo que ha construido con su familia? A medida que los días se convertían en semanas, la relación entre Lucía y Benjamín se intensificó. Lo que comenzó con cenas de trabajo y reuniones para discutir colaboraciones entre sus empresas, gradualmente se transformó en encuentros que tenían poco que ver con los negocios. Lucía se encontraba cada vez más cautivada por la compañía de Benjamín, sus conversaciones llenas de risas y entendimiento mutuo. Ricardo, por otro lado, empezó a notar una distancia creciente en su relación con Lucía. Las tardes que antes compartían charlando sobre su día se habían convertido en cenas silenciosas con Lucía, a menudo excusándose temprano para trabajar en su oficina. Aunque inicialmente atribuyó estos cambios a la carga de trabajo de Lucía y su pasión por su nuevo emprendimiento, no pudo evitar sentir que algo más estaba sucediendo.
El corazón de Lucía estaba en conflicto. Sabía que lo que estaba haciendo no era justo para Ricardo, el hombre que había sido su compañero y apoyo durante tantos años. Sin embargo, la conexión que sentía con Benjamín era algo que no podía ignorar. Las emociones que Benjamín despertaba en ella eran intensas, llenas de una pasión y comprensión que había estado ausente en su matrimonio durante algún tiempo. La relación entre Lucía y Benjamín no tardó en convertirse en un asunto secreto, con encuentros furtivos y mensajes ocultos. Lucía se esforzaba por mantener su vida con Benjamín separada de su vida familiar, pero el peso de la culpa comenzaba a afectarla. Noches sin dormir y una constante ansiedad por mantener su secreto bien guardado empezaron a tomar su toll. Un día, mientras Lucía se preparaba para salir a otro evento de trabajo, Ricardo la confrontó. Había encontrado mensajes en el teléfono de Lucía que confirmaban sus sospechas. La confrontación fue emocional y tensa, con Lucía admitiendo finalmente su relación con Benjamín. Ricardo estaba devastado. La traición de Lucía no solo amenazaba con destruir su matrimonio, sino también la familia que habían construido juntos. El descubrimiento de la infidelidad de Lucía marcó un punto de inflexión en su vida. La realidad de sus acciones y las consecuencias que éstas podrían tener en su familia la golpearon con fuerza. Lucía se encontró en una encrucijada, luchando entre el amor que sentía por Benjamín y su deber hacia su familia. Mientras tanto, Ricardo, herido y traicionado, comenzó a replantearse todo lo que creía saber sobre Lucía y su matrimonio. La confianza que una vez fue el pilar de su relación se había roto, dejando a Ricardo en un estado de incertidumbre sobre el futuro. ¿Podrán Lucía y Ricardo encontrar una manera de superar esta profunda traición? ¿O ha sido su amor irrevocablemente dañado por las acciones de Lucía? A medida que los días avanzaban, la tensión entre Lucía y Ricardo se hacía cada vez más palpable. Ricardo, sumido en un torbellino de emociones, intentaba comprender cómo la mujer con la que había compartido tantos años de su vida pudo haberle guardado un secreto tan devastador. Mientras tanto, Lucía se debatía entre la culpa y el miedo, a perder todo lo que amaba: su familia, su hogar y la vida que había construido junto a Ricardo. La situación alcanzó un punto crítico una tarde, cuando Ricardo, impulsado por una mezcla de desesperación y necesidad de respuestas, decidió seguir a Lucía después de que ésta mencionara tener otra reunión de trabajo. Lo que descubrió esa noche cambiaría su vida para siempre. Lucía había dicho que la reunión sería en un hotel conocido por albergar eventos corporativos y sociales. Sin embargo, cuando Ricardo llegó, lo que encontró no fue a Lucía discutiendo estrategias de negocio o coordinando detalles de un evento. En cambio, la vio en una situación íntima con Benjamín, riendo y compartiendo un momento que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. El corazón de Ricardo se rompió en 1000 pedazos al ver la escena. La traición era real y no había vuelta atrás. Con el alma hecha trizas, regresó a casa antes de que Lucía llegara, sumido en un silencio que gritaba la verdad que ahora conocía. Cuando Lucía regresó, encontró a Ricardo sentado en la oscuridad de la sala, su rostro un reflejo del dolor y la confusión que lo consumían. Fue entonces cuando él confrontó a Lucía, no con ira, sino con una profunda tristeza, preguntándole cómo pudo haber sucedido algo así. Lucía, enfrentada con la realidad de sus acciones y las consecuencias de estas, no tuvo más opción que confesar su aventura con Benjamín. El aire se llenó de un doloroso silencio tras la confesión. Las palabras ya no eran necesarias. La verdad estaba al descubierto, dejando al descubierto las fracturas en la base de su matrimonio. Ricardo, sintiéndose traicionado y solo, luchaba por asimilar la magnitud de la situación, mientras que Lucía se daba cuenta de que su error podría haber costado el amor de su vida. La noche se extendió larga y tortuosa, con ambos sumidos en sus propios torbellinos de dolor y arrepentimiento. Las preguntas sobre qué vendría después y cómo podrían navegar este tumultuoso mar de emociones quedaron sin respuesta, suspendidas en el aire cargado de la sala. La revelación de la infidelidad de Lucía no solo marcó el fin de la inocencia en su matrimonio, sino que también abrió un abismo de incertidumbre y dolor.
¿Sería posible alguna vez sanar las heridas causadas por tal traición? ¿O había llegado el final para Lucía y Ricardo? La confesión de Lucía, aunque liberadora, no alivió el peso de la traición que ahora se cernía sobre su hogar. La admisión de su aventura con Benjamín había desgarrado el tejido de su matrimonio con Ricardo, dejando una herida abierta que parecía imposible de curar. La noche de la confesión, ambos se encontraron atrapados en un silencio tenso, un abismo de palabras no dichas y sentimientos heridos que se extendía entre ellos. Ricardo, con el dolor reflejado en sus ojos, buscó respuestas. ¿Por qué, Lucía? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, a nosotros? Su voz, cargada de una mezcla de tristeza e incredulidad, rompió el silencio de la habitación. Lucía, luchando contra las lágrimas y la vergüenza, intentó explicar, buscando en lo más profundo de su ser las palabras para describir lo indescriptible. Me perdí, Ricardo. Me dejé llevar por algo que creí que faltaba en mi vida, pero estaba equivocada. Nada de esto vale la pena sin ti, sin nuestra familia. La sinceridad de sus palabras, aunque sinceras, no podían borrar el daño hecho. Ricardo, con el corazón hecho pedazos, se levantó y salió de la habitación, dejando a Lucía sola con el peso de sus acciones. En los días siguientes, la casa se convirtió en un reflejo del estado de su relación, fría y llena de ecos de un amor que ahora parecía distante. Ricardo, incapaz de mirar a Lucía sin sentir un dolor agudo, se refugió en el trabajo, mientras que Lucía, consumida por la culpa y el arrepentimiento, intentaba encontrar maneras de reparar el daño irreparable que había causado. Fue en medio de esta tormenta de emociones que Lori, una amiga mutua de la pareja y conocedora de ambos lados de la historia, decidió intervenir. Lori, quien había visto crecer el amor entre Lucía y Ricardo desde sus inicios, no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo todo se desmoronaba, sin intentar ayudar. Lori se reunió con Lucía, ofreciéndole no solo un hombro en el que llorar, sino también palabras de consejo. Tienes que darle tiempo a Ricardo, pero también mostrarle que estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para reconstruir la confianza que se ha perdido. Va a ser un camino difícil, Lucía, pero si realmente amas a Ricardo, tienes que luchar por él, por ustedes. Las palabras de Lori resonaron en Lucía, dándole un atisbo de esperanza en medio de la desesperación. Sabía que el camino hacia la redención estaría lleno de obstáculos, pero también sabía que no estaba dispuesta a rendirse sin luchar por su matrimonio, por su familia. Mientras tanto, Ricardo, por su parte, se encontraba en una encrucijada. La traición de Lucía había sacudido los cimientos de su mundo, dejándolo cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y el perdón. ¿Podría alguna vez perdonar a Lucía y darle a su familia otra oportunidad? ¿O era el daño demasiado profundo para ser reparado? En los días que siguieron a la tormentosa confesión de Lucía, la atmósfera en la casa de los Rivera se volvió cada vez más insostenible. Los momentos de silencio compartido entre Lucía y Ricardo eran un testimonio mudo del abismo que ahora los separaba. Fue entonces cuando Lori, una amiga cercana de la familia y confidente de ambos, decidió intervenir. Conocía a Lucía y a Ricardo desde sus días de universidad y había sido testigo de su amor desde el principio. No podía soportar ver cómo se desmoronaba sin intentar ayudar. Lori organizó una reunión con Ricardo, buscando entender su estado de ánimo y ofrecerle su apoyo. Se encontraron en una pequeña cafetería, un lugar neutral, donde podían hablar libremente. Ricardo, sé que lo que estás pasando es increíblemente difícil, comenzó Lori, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero conozco a Lucía. Sé que está arrepentida y dispuesta a hacer lo necesario para reparar este daño. Ricardo escuchaba, su rostro cansado y marcado por el dolor, pero sus ojos revelaban un atisbo de la lucha interna que enfrentaba. ¿Cómo puedo confiar en ella, de nuevo, Lori? ¿Cómo sabré que esto no volverá a suceder? La vulnerabilidad en su voz era palpable. Lori le respondió con sinceridad. No hay una respuesta fácil, Ricardo. Pero el perdón es un proceso,
no un evento instantáneo. Va a tomar tiempo, comunicación y, sobre todo, la voluntad de ambos para reconstruir lo que se ha roto. Después de hablar con Ricardo, Lori se reunió con Lucía, transmitiéndole la importancia de la paciencia y el esfuerzo constante en este proceso de curación. Lucía, tienes que estar preparada para mostrarle a Ricardo, todos los días, que estás comprometida con tu familia y tu matrimonio. Este es un camino largo, y solo juntos podrán recorrerlo. Las palabras de Lori sirvieron como un faro de esperanza para Lucía, quien se aferró a la posibilidad de redención y reconciliación. Agradeció a Lori por su franqueza y apoyo, prometiendo hacer todo lo que estuviera a su alcance para reconstruir la confianza perdida. Mientras tanto, Ricardo se encontraba en un proceso de reflexión profunda. Las palabras de Lori habían tocado una fibra sensible en su corazón, recordándole los muchos años de amor y felicidad que había compartido con Lucía. Aunque la herida de la traición aún estaba fresca, comenzó a contemplar la posibilidad de un futuro donde el perdón pudiera abrir la puerta a un nuevo capítulo en sus vidas. El consejo y la intervención de Lori no solo proporcionaron a Lucía y Ricardo una perspectiva externa valiosa, sino que también les recordó el amor que una vez los unió. A pesar de los desafíos y el dolor, la posibilidad de sanar y avanzar juntos se mantenía como un delicado hilo de esperanza en el horizonte. En medio de la tormenta emocional que envolvía su vida, Ricardo comenzó a trazar un plan en secreto. Aunque las palabras de Lori habían sembrado la semilla de la posibilidad de perdón y reconciliación, Ricardo sabía que no podía simplemente dejar de lado la traición sin enfrentar primero sus propios sentimientos y miedos. Necesitaba encontrar una manera de procesar el dolor y la traición, pero también quería asegurarse de que, si decidía darle a su matrimonio una segunda oportunidad, sería sobre una base de honestidad y transparencia total. Ricardo se dio cuenta de que necesitaba tiempo y espacio para reflexionar sobre su relación con Lucía, su familia y lo que realmente quería para el futuro. Sin embargo, también era consciente de que cualquier decisión que tomara tendría un impacto profundo en sus hijos y en la dinámica de su hogar. Por lo tanto, su plan incluía buscar consejería matrimonial, pero con una condición. Tanto él como Lucía deberían pasar por sesiones individuales de terapia antes de comenzar la consejería juntos. Creía que era esencial que ambos enfrentaran sus propias inseguridades y errores antes de intentar sanar como pareja. Además, Ricardo decidió escribir cartas a Lucía, no para ser enviadas o leídas de inmediato, sino como un medio para expresar sus sentimientos y pensamientos más profundos. En estas cartas, detallaba sus luchas internas, su dolor por la traición y su deseo de encontrar un camino hacia el perdón. Consideraba que este proceso no solo lo ayudaría a él a procesar sus emociones, sino que también podría servir, eventualmente, como un puente para la comunicación entre él y Lucía. Ricardo también comenzó a documentar sus días, sus reflexiones y cómo evolucionaban sus sentimientos hacia Lucía y la situación en general. Este diario se convirtió en un refugio personal, un espacio donde podía ser completamente honesto consigo mismo, sin temor al juicio. Aunque Ricardo no estaba seguro de cuál sería el resultado final de este plan, se comprometió a seguir adelante con él. La posibilidad de reconstruir su relación con Lucía desde una base de comprensión mutua y respeto era lo suficientemente atractiva como para intentarlo. Sin embargo, mantenía este plan en secreto, creyendo que revelarlo demasiado pronto podría influir en la autenticidad del proceso de sanación, tanto para él como para Lucía. Mientras tanto, Lucía continuaba lidiando con su propia tormenta de culpa y arrepentimiento, sin saber que Ricardo estaba trazando un camino que podría llevarlos hacia una posible reconciliación. La incertidumbre del futuro pesaba sobre ambos, cada uno a su manera buscando respuestas en medio del caos que había consumido su vida. Los días seguían su curso, cada uno marcado por el esfuerzo de Lucía por demostrar su compromiso con la familia y el deseo de Ricardo de encontrar una forma de perdonar y avanzar. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una tarde, mientras Ricardo regresaba de una de sus sesiones de terapia individual, su vida tomó un giro trágico e inesperado. Un accidente de coche, en una intersección apenas a unos kilómetros de su casa, se llevó su vida de manera instantánea.
La noticia del accidente se esparció rápidamente, dejando a Lucía y a sus hijos sumidos en un abismo de dolor y desesperación. La muerte de Ricardo, abrupta y cruel, los golpeó con una fuerza devastadora, dejándolos a la deriva en un mar de tristeza y confusión. Lucía, en particular, se encontraba en un estado de shock. La posibilidad de reconciliación, la esperanza de un futuro juntos y la oportunidad de reparar el daño causado se desvanecieron en un instante. La culpa por la aventura y el dolor por la pérdida de su esposo se entrelazaron, creando una tormenta de emociones que la sobrepasaba. Los días posteriores al accidente fueron un torbellino de arreglos funerarios, condolencias y el intento de consolar a sus hijos, quienes no podían comprender por completo la magnitud de lo sucedido. La comunidad se unió alrededor de la familia Rivera, ofreciendo su apoyo y cariño en este momento de inmenso dolor. Entretanto, las cartas que Ricardo había escrito y guardado secretamente fueron encontradas por Lucía mientras organizaba sus pertenencias. Cada carta, un testimonio del amor que aún sentía por Lucía, de su lucha por perdonar y de su deseo de reconstruir su familia, se convirtió en un consuelo amargo para Lucía. Las palabras de Ricardo, llenas de esperanza y amor, contrastaban dolorosamente con la realidad de su ausencia. El impacto de la muerte de Ricardo fue profundo, no solo para Lucía y sus hijos, sino también para toda la comunidad que los rodeaba. Amigos, familiares y conocidos se vieron afectados por la tragedia, reflexionando sobre la fragilidad de la vida y la importancia de las relaciones humanas. Mientras Lucía intentaba navegar el océano de su luto, se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones y la realidad de seguir adelante sin el hombre con quien esperaba pasar el resto de su vida. La muerte de Ricardo dejó muchas preguntas sin respuesta y sueños sin cumplir, pero también abrió un camino de reflexión y crecimiento personal para Lucía. El luto cubrió la casa de los Rivera como una densa niebla, permeando cada rincón con el eco de la ausencia de Ricardo. Lucía, sumida en un profundo dolor, luchaba cada día por encontrar la fuerza para enfrentar la realidad y ser el soporte que sus hijos, Miguel y Sofía, desesperadamente necesitaban. La comunidad de Guadalajara, siempre presente, se convirtió en un pilar fundamental para la familia durante estos tiempos oscuros. Las visitas, las llamadas y las muestras de apoyo eran constantes, pero no podían llenar el vacío que Ricardo había dejado. Lucía, agradecida por la bondad de amigos y familiares, se encontraba sin embargo atrapada en un ciclo de culpa y arrepentimiento, reviviendo una y otra vez las decisiones que habían llevado a su familia a este punto de quiebre. Los días se sucedían, y con ellos, la necesidad de enfrentar la vida sin Ricardo se hacía más palpable. Lucía se veía obligada así ya a tomar decisiones cotidianas y a largo plazo, sin la presencia y el consejo de su compañero de vida. La gestión del negocio, la crianza de sus hijos y el manejo de las finanzas domésticas caían ahora enteramente sobre sus hombros, cada tarea un recordatorio constante de su pérdida. Mientras tanto, la duda sobre lo que podría haber sido si las cosas hubiesen sido diferentes atormentaba a Lucía. La revelación de las cartas escritas por Ricardo, llenas de amor, perdón y esperanza, se convirtió en una fuente de consuelo, pero también de profundo dolor. Cada palabra leída era un golpe al corazón, un recordatorio de los planes y sueños que habían construido juntos y que ahora nunca se realizarían. Los niños, aunque jóvenes, sentían profundamente la ausencia de su padre. Miguel y Sofía, cada uno a su manera, intentaban comprender y procesar la pérdida. Lucía hacía todo lo posible por mantener la fortaleza frente a ellos, pero las noches, en la soledad de su habitación, se permitía llorar y cuestionar el destino que había sido tan cruel con su familia. La muerte de Ricardo había dejado muchas preguntas sin respuesta, no solo sobre los motivos detrás de sus acciones y decisiones, sino también sobre cómo la familia podría seguir adelante. La incertidumbre sobre el futuro, combinada con el peso del pasado, creaba un laberinto emocional del que Lucía luchaba por encontrar la salida. En medio del dolor y la confusión,
Lucía comenzó a buscar maneras de honrar la memoria de Ricardo, buscando en ello una forma de encontrar paz y redención. El proceso de luto era un camino solitario, pero estaba determinada a recorrerlo, no solo por ella sino por sus hijos. Quienes necesitaban ver en su madre un ejemplo de resiliencia y esperanza ante la adversidad. En los días siguientes, mientras Lucía se enfrentaba al doloroso proceso de organizar las pertenencias personales de Ricardo, encontró una caja oculta en el fondo de su armario. Dentro había una serie de cartas y documentos que Ricardo había preparado, como si presintiera que su tiempo estaba limitado. Cada carta, cuidadosamente sellada y dirigida a diferentes personas, incluidas Lucía, sus hijos y amigos cercanos, contenía pensamientos, confesiones y deseos para el futuro de cada uno. La carta dirigida a Lucía era especialmente conmovedora. En ella Ricardo expresaba su profundo amor por ella, a pesar de la traición. Hablaba de su deseo de que encontrara la felicidad, incluso si eso significaba sin él a su lado. Revelaba también su conocimiento sobre su aventura mucho antes de la confrontación, explicando que su decisión de buscar terapia era un intento de comprender y perdonar, para poder reconstruir su vida juntos, desde un lugar de honestidad y amor renovado. Otras cartas contenían consejos para sus hijos, esperanzas de que crecieran siendo personas fuertes, compasivas y fieles a sí mismas. A sus amigos les agradecía por los momentos compartidos y les pedía que cuidaran de su familia en su ausencia. Pero lo que más impactó a Lucía fue un documento detallado, en el que Ricardo había esbozado planes para el futuro de la familia, incluyendo el manejo de su negocio y finanzas, así como instrucciones específicas para su cuidado y educación de Miguel y Sofía. Demostraba la profundidad de su amor y compromiso con el bienestar de su familia, incluso frente a su propia mortalidad. La revelación de estas cartas y documentos fue un punto de inflexión para Lucía. Le ofrecieron una nueva perspectiva sobre la capacidad de Ricardo para amar y perdonar, y sobre la profundidad de su comprensión y empatía. A través de sus palabras, Ricardo seguía guiando a su familia, ofreciéndoles amor y sabiduría más allá de su presencia física. Para Lucía, las cartas fueron un catalizador para su propio proceso de curación. Le permitieron ver más allá de su dolor y culpa, hacia la posibilidad de redención y un nuevo comienzo. Inspirada por el amor incondicional y el perdón expresado por Ricardo, comenzó a buscar formas de honrar su memoria, viviendo según los principios y deseos que él había dejado atrás. La comunidad, al enterarse de las cartas y el legado de amor y perdón de Ricardo, se unió aún más en su apoyo a la familia Rivera. Lucía, con las cartas de Ricardo como su tesoro más preciado, se comprometió a reconstruir su vida y la de sus hijos, guiada por el amor y la sabiduría que Ricardo había compartido con ellos, asegurándose de que su legado viviera por siempre en sus corazones. La revelación de las cartas escritas por Ricardo generó ondas de impacto a través de la vida de Lucía y todos los que rodeaban a la familia Rivera. Estos documentos, llenos de amor, perdón y esperanza, no solo ofrecieron a Lucía una perspectiva profundamente personal sobre los sentimientos y pensamientos de Ricardo, sino que también le dieron la fuerza para comenzar el difícil proceso de reconstruir su vida y la de sus hijos. Para Lucía, las cartas se convirtieron en un faro de luz en medio de la oscuridad del duelo. La honestidad y vulnerabilidad de Ricardo, expresadas en sus palabras, le permitieron a Lucía enfrentar sus propios errores y perdonarse a sí misma. La comprensión de que Ricardo había luchado con sus sentimientos, pero aún así había elegido el camino del amor y el perdón, la inspiró a hacer lo mismo. La comunidad, al conocer el contenido de las cartas a través de los relatos de Lucía y otros cercanos a la familia, fue tocada por la profundidad del carácter de Ricardo. Amigos y conocidos se acercaron aún más, ofreciendo su apoyo incondicional y admirando la fortaleza y dignidad con la que Ricardo había enfrentado los desafíos en su vida. Su legado se convirtió en un ejemplo de compasión y comprensión,
influenciando positivamente a aquellos que lo conocieron. Las cartas también tuvieron un impacto significativo en la relación de Lucía con sus hijos. Miguel y Sofía, al ser partícipes de los deseos de su padre para ellos y para su madre, comenzaron a comprender la complejidad de las emociones humanas y la importancia del perdón. Aunque jóvenes, empezaron a ver a su madre no solo como la figura de autoridad en el hogar, sino como una persona que, al igual que ellos, estaba aprendiendo y creciendo a través de sus experiencias. Profesionalmente, las cartas motivaron a Lucía a tomar decisiones que reflejaban no solo sus deseos personales, sino también los de Ricardo para su familia. Su enfoque en el negocio de planificación de eventos tomó un nuevo significado, convirtiéndose en una manera de honrar la memoria de Ricardo, siguiendo los consejos y guías que él había dejado para el éxito y la estabilidad de la familia. A nivel personal, el impacto de las cartas en Lucía fue transformador. La llevaron a buscar y aceptar el apoyo emocional y psicológico necesario para manejar su duelo. A través de la terapia, Lucía trabajó para reconciliar los aspectos de su vida que habían sido alterados por la infidelidad y la pérdida, aprendiendo a vivir con sus decisiones y a moverse hacia un futuro definido por la resiliencia y la esperanza. En última instancia, las cartas de Ricardo sirvieron como un puente hacia la curación, permitiendo a Lucía y a su familia comenzar el proceso de sanar las heridas del pasado y mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva, marcada por el amor, el perdón y el deseo de vivir una vida que honrara su memoria. El impacto de las revelaciones póstumas de Ricardo no se limitó únicamente a la esfera personal de Lucía y su familia. Tuvo también profundas repercusiones en la vida de Benjamín Dávila, el hombre con quien Lucía había tenido la aventura. A medida que la historia de las cartas y el legado de amor y perdón de Ricardo se dispersaban, Benjamín se encontró enfrentando un escrutinio público y personal sin precedentes. La comunidad de negocios en Guadalajara, una vez un entorno acogedor y de apoyo mutuo, comenzó a mirar a Benjamín con ojos diferentes. Sus clientes y socios, al enterarse de su papel en la historia, cuestionaron su integridad y ética profesional. La confianza, una vez dada libremente, ahora se había convertido en un bien escaso y preciado. Benjamín vio cómo algunos de sus contratos más lucrativos eran cancelados o no renovados, con la justificación de que los valores personales también forman parte de las decisiones empresariales. Su reputación, construida a lo largo de años de duro trabajo, se vio manchada por decisiones personales que trascendieron al ámbito profesional. A nivel personal, Benjamín también enfrentó consecuencias. Amigos de larga data y conocidos comenzaron a distanciarse, no queriendo asociarse con alguien cuyas acciones habían contribuido al sufrimiento de una familia. Incluso dentro de su círculo más íntimo, las tensiones surgieron a medida que se cuestionaban sus elecciones y el impacto de estas en los demás. Confrontado con la magnitud de las repercusiones de sus acciones, Benjamín inició un proceso de introspección profunda. La pérdida de confianza y el aislamiento que experimentó lo llevaron a reconsiderar no solo su relación con Lucía, sino también sus valores y la forma en que vivía su vida. La figura de Ricardo, a través de las historias compartidas sobre su capacidad para amar y perdonar incluso frente a la traición, se convirtió en un espejo doloroso que reflejaba las fallas y carencias en el carácter de Benjamín. Decidido a enmendar los errores del pasado y reconstruir su vida sobre bases más sólidas y éticas, Benjamín buscó maneras de hacer las paces con aquellos a quienes había lastimado. Aunque sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, estaba comprometido a aprender de sus errores y a convertirse en una mejor persona. La historia de Ricardo y las consecuencias enfrentadas por Benjamín sirvieron como un recordatorio poderoso dentro de la comunidad sobre los efectos de nuestras acciones en la vida de los demás y la importancia del perdón y la responsabilidad personal. Benjamín, a través de su viaje hacia la redención, buscó no solo restaurar su reputación, sino también honrar la memoria de Ricardo, convirtiéndose en alguien digno del perdón que Ricardo había demostrado en vida. Después del torbellino de emociones y cambios desencadenados por la muerte de Ricardo y las revelaciones que siguieron, Lucía se encontró en un proceso de profunda reflexión y crecimiento personal.
Las cartas de Ricardo, en particular, habían abierto una ventana a un futuro donde el perdón y la reconstrucción eran posibles, incluso después del más profundo dolor. Con cada día que pasaba, Lucía comenzaba a comprender más claramente el legado de amor y fortaleza que Ricardo había dejado. Inspirada por su capacidad de perdonar y su deseo de verla feliz y plena, Lucía tomó la decisión de enfrentar sus errores pasados y aprender de ellos. Se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar lo que había sucedido, sí tenía el poder de decidir cómo seguir adelante y construir un mejor futuro para ella y sus hijos. Este camino hacia la autocomprensión y el crecimiento implicó también una reevaluación de sus prioridades y objetivos. Lucía decidió dedicarse más a su familia y a su negocio, buscando en ambos una fuente de realización y un medio para honrar la memoria de Ricardo. También se comprometió a ser más abierta y honesta en sus relaciones, reconociendo el valor incalculable de la confianza y la comunicación. El apoyo de amigos y familiares fue crucial durante este tiempo. Lori, en particular, continuó siendo una fuente de sabiduría y consuelo, ayudando a Lucía a navegar las aguas a veces tumultuosas de la vida sin Ricardo. La comunidad en general, movida por el ejemplo de perdón y amor demostrado en las cartas de Ricardo, también ofreció su apoyo, recordándole a Lucía que, aunque sola en ciertos aspectos, estaba rodeada de personas que se preocupaban por ella y sus hijos. Para Lucía, el proceso de crecimiento también implicó aprender a vivir con el dolor de la pérdida, aceptándolo como parte de su vida, pero sin permitir que definiera su existencia. Se dio cuenta de que el dolor y el amor pueden coexistir y que permitirse sentir ambos era una parte necesaria de la sanación. A medida que Lucía avanzaba en su viaje personal, también se esforzó por ser un ejemplo de fuerza y resiliencia para Miguel y Sofía. Les enseñó sobre la importancia del perdón, la honestidad y el amor, utilizando la vida y las lecciones de Ricardo como un modelo a seguir. A través de sus propias acciones y decisiones, Lucía buscó inculcar en sus hijos los valores que ella y Ricardo siempre habían considerado importantes. El crecimiento personal de Lucía, impulsado por la tragedia, pero sostenido por el amor y el legado de Ricardo, la llevó a un lugar de mayor comprensión y paz. Aunque el futuro aún albergaba incertidumbres, Lucía se sentía más preparada para enfrentarlo, armada con las lecciones aprendidas a través de sus experiencias y con la firme convicción de que, no importa lo que trajera el mañana, ella tendría la fortaleza para afrontarlo. Lucía se enfrentaba ahora al desafío de reconstruir su vida y la de sus hijos en la ausencia de Ricardo. Inspirada por su legado de amor y las profundas reflexiones personales que había experimentado, comenzó a trazar un camino hacia adelante, uno que honrara la memoria de Ricardo y al mismo tiempo abriera nuevas puertas para ella y su familia. La reconstrucción comenzó con su negocio de planificación de eventos. Lucía decidió reenfocar su misión y servicios para reflejar valores de comunidad, conexión y celebración de la vida, principios que Ricardo había valorado profundamente. Este nuevo enfoque no solo revitalizó su pasión por el trabajo, sino que también la conectó más profundamente con su comunidad, ofreciendo espacios de alegría y reunión que parecían más necesarios que nunca. En casa, Lucía trabajó para fortalecer su relación con Miguel y Sofía, asegurándose de que, aunque su padre ya no estuviera físicamente, su presencia se mantuviera viva a través de historias, tradiciones y los valores que él había enseñado. Las cenas se convirtieron en momentos para compartir recuerdos de Ricardo, así como para hablar sobre sus propios sentimientos y experiencias, fomentando un ambiente de apoyo mutuo y comprensión. Lucía también retomó la terapia, no solo para procesar su duelo, sino para explorar su identidad y deseos fuera del contexto de su matrimonio. Esta exploración personal fue crucial para su reconstrucción, permitiéndole descubrir nuevas facetas de sí misma y cómo quería modelar su futuro. A medida que Lucía implementaba estos cambios, comenzó a ver transformaciones no solo en su entorno inmediato, sino también en cómo se veía a sí misma. La culpabilidad y el arrepentimiento, aunque nunca desaparecieron por completo, empezaron a ceder lugar a una aceptación más profunda de su pasado y una esperanza renovada para su futuro. La comunidad, observando los esfuerzos de Lucía por reconstruir su vida,
respondió con un apoyo abrumador. Su negocio floreció, no solo como un testimonio de su dedicación y talento, sino también como un reflejo de la red de apoyo que la rodeaba. Amigos, familiares y hasta conocidos se convirtieron en clientes y colaboradores, tejiendo un tejido social más fuerte alrededor de Lucía y sus hijos. Con el tiempo, Lucía comenzó a abrirse a nuevas experiencias y relaciones. Aunque la idea de encontrar amor nuevamente parecía lejana, no cerró su corazón a la posibilidad. Entendió que, al igual que el luto y el amor pueden coexistir, también pueden hacerlo la pérdida y la apertura al futuro. La reconstrucción de la vida de Lucía y su familia fue un testimonio de su resiliencia, la fuerza del amor y la importancia de la comunidad. A través de su viaje, Lucía demostró que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz de esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo, un legado que sin duda Ricardo estaría orgulloso de dejar. La transformación en la vida de Lucía y sus hijos, impulsada por la tragedia pero forjada en el amor y la resiliencia, se convirtió en un poderoso testimonio del legado de Ricardo. A través de sus cartas y su influencia perdurable, Ricardo había sembrado las semillas de la esperanza, el perdón y la reconstrucción, que ahora florecían en la vida de su familia. El legado de Ricardo se extendió más allá de los límites de su hogar, tocando a la comunidad de Guadalajara de maneras profundas y significativas. La historia de Ricardo, su capacidad para amar incondicionalmente, perdonar y dejar una guía para sus seres queridos, inspiró a muchos a reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones. Se convirtió en un símbolo de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, se puede encontrar luz. Lucía, en su camino hacia la reconstrucción, se convirtió en una portavoz inadvertida de este legado. Al compartir su historia y las lecciones aprendidas, fomentó un diálogo sobre la importancia del perdón, la comunicación abierta y el apoyo comunitario. Su negocio, ahora floreciente bajo una nueva misión de celebrar la vida en todas sus formas, se convirtió en un espacio donde las personas podían reunirse, compartir y sanar. Para Miguel y Sofía, el legado de su padre se manifestaba en las lecciones de vida que él había compartido, en la importancia de la bondad, la integridad y el valor de cada momento. Aunque jóvenes, entendían que la memoria de su padre debía ser honrada a través de sus propias acciones y decisiones, comprometiéndose a vivir de manera que reflejara los valores que él les había enseñado. El impacto del legado de Ricardo también se vio reflejado en el cambio en Benjamín Dávila. La historia de Ricardo lo inspiró a emprender su propio viaje de redención, buscando maneras de compensar sus errores y vivir de acuerdo con principios más elevados. Esta transformación no pasó desapercibida, y con el tiempo, Benjamín comenzó a reconstruir su vida y reputación, convirtiéndose en otro ejemplo del poder del cambio y el perdón. El legado de Ricardo finalmente era una historia de amor inquebrantable. A través de sus cartas dejó un mensaje perdurable sobre la capacidad del amor para superar la traición, el dolor y la pérdida. Su vida y su muerte enseñaron a su familia y a su comunidad que, incluso en la ausencia, el amor puede guiar, sanar y transformar. Así, la memoria de Ricardo vivía, no como un recuerdo doloroso del pasado, sino como una brújula para el futuro, guiando a Lucía, sus hijos y todos aquellos tocados por su historia hacia un mañana lleno de posibilidades, amor y esperanza. Años después de las revelaciones póstumas de Ricardo, la vida de Lucía y sus hijos continuó evolucionando, cada uno encontrando su propio camino hacia la sanación y la felicidad. La casa que una vez fue escenario de profundo dolor y pérdida se transformó en un hogar lleno de amor, risas y nuevos comienzos. Lucía, fortalecida por su viaje de autodescubrimiento y crecimiento, se convirtió en una figura respetada en la comunidad.
Su negocio de planificación de eventos no solo prosperó, sino que también se convirtió en un símbolo de resiliencia y renovación. Además, Lucía inició una fundación en memoria de Ricardo, dedicada a apoyar a familias que enfrentaban la pérdida de un ser querido, extendiendo el legado de amor y compasión de Ricardo a muchas más personas. Miguel y Sofía, ahora jóvenes adultos, llevaron consigo las enseñanzas de su padre, persiguiendo sus pasiones y contribuyendo a su comunidad con un sentido de propósito y compromiso. Miguel se inclinó por la ingeniería, siguiendo los pasos de su padre, pero con una firme dedicación a proyectos sostenibles y comunitarios. Sofía, por su parte, descubrió una pasión por el arte y la educación, utilizando su talento para enseñar e inspirar a niños en situaciones vulnerables. Benjamín Dávila, después de un periodo de introspección y cambio, logró reconstruir su vida personal y profesional. A través de acciones concretas de reparación y una dedicación renovada a principios éticos en su trabajo, recuperó el respeto de muchos de sus colegas y amigos. Su historia, marcada por el error, pero también por la redención, se convirtió en un testimonio del poder del cambio y la capacidad humana para mejorar. La comunidad de Guadalajara, inspirada por la historia de la familia Rivera y el legado de Ricardo, se volvió más unida y compasiva. La Fundación de Lucía jugó un papel importante en este cambio, fomentando un ambiente de apoyo mutuo y comprensión que trascendía las tragedias personales. A medida que pasaban los años, Lucía encontró nuevamente el amor. Su nueva relación, construida sobre los cimientos de la honestidad, el respeto y una comprensión compartida de la importancia del pasado en la configuración del futuro, fue un hermoso recordatorio de que la vida puede florecer después de la pérdida. El legado de Ricardo, lejos de desvanecerse, se convirtió en una fuerza viva que continuó guiando e inspirando a su familia y a su comunidad. Las lecciones de amor, perdón y resiliencia que dejó atrás se convirtieron en un faro de esperanza para todos aquellos que enfrentaban sus propias tormentas. Así, la vida después de la revelación fue un testimonio del inquebrantable espíritu humano, de la capacidad de transformar el dolor en fuerza y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza y un camino hacia adelante. La comunidad de Guadalajara, inspirada por la historia de la familia Rivera y el legado de Ricardo, se volvió más unida y compasiva. La Fundación de Lucía jugó un papel importante en este cambio, fomentando un ambiente de apoyo mutuo y comprensión que trascendía las tragedias personales. A medida que pasaban los años, Lucía encontró nuevamente el amor. Su nueva relación, construida sobre los cimientos de la honestidad, el respeto y una comprensión compartida de la importancia del pasado en la configuración del futuro, fue un hermoso recordatorio de que la vida puede florecer después de la pérdida. El legado de Ricardo, lejos de desvanecerse, se convirtió en una fuerza viva que continuó guiando e inspirando a su familia y a su comunidad. Las lecciones de amor, perdón y resiliencia que dejó atrás se convirtieron en un faro de esperanza para todos aquellos que enfrentaban sus propias tormentas. Así, la vida después de la revelación fue un testimonio del inquebrantable espíritu humano, de la capacidad de transformar el dolor en fuerza y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza y un camino hacia adelante. En una ciudad vibrante de México, dos almas jóvenes se encuentran en el cruce de sus vidas universitarias, iniciando un viaje lleno de amor, pasión y promesas eternas. Pero, ¿qué secretos y giros inesperados aguardan en el horizonte de este idilio aparentemente perfecto? En el corazón de Guadalajara, la historia de Lucía y Ricardo comenzó con miradas robadas entre los pasillos de la universidad. Lucía, estudiante de pedagogía, con su cabello castaño oscuro que caía en cascada sobre sus hombros y ojos que reflejaban un espíritu indomable, capturó la atención de Ricardo desde el primer momento. Él, estudiante de ingeniería, con una mirada seria y decidida, no tardó en encontrar la forma de acercarse a ella bajo el pretexto de necesitar ayuda en una asignatura que, en realidad, dominaba a la perfección. La chispa entre ellos era innegable. Y lo que comenzó como un intercambio académico, rápidamente se transformó en una profunda conexión emocional. Los cafés compartidos después de clase,
se convirtieron en largas caminatas por las calles adoquinadas de la ciudad, donde compartían sus sueños, miedos y esperanzas para el futuro. Con el tiempo su amor floreció, y al terminar sus estudios, Ricardo propuso matrimonio a Lucía, en una pequeña capilla escondida entre las montañas que rodean la ciudad, con el atardecer como testigo de su promesa de amor eterno. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos, prometiéndose amor, lealtad y compañerismo en todos los momentos que la vida les deparara. Establecieron su hogar en Guadalajara, donde comenzaron a construir una vida juntos, llena de esperanzas y planes compartidos. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de una historia de amor sin fin, estaba destinado a enfrentar desafíos inesperados. La vida, con su habitual indiferencia hacia los deseos humanos, tenía preparadas pruebas que pondrían a prueba la fuerza y la sinceridad de su unión. ¿Podrán Lucía y Ricardo superar juntos los obstáculos que se presenten? ¿O encontrarán en su camino secretos y verdades capaces de alterar su destino para siempre? Lucía y Ricardo, ahora unidos por los lazos del matrimonio, se embarcaron en el siguiente capítulo de sus vidas con la llegada de los gemelos, Miguel y Sofía. La felicidad inundaba su hogar en Guadalajara, una ciudad que les ofrecía un entorno vibrante y cálido para criar a su familia. Lucía, quien había dedicado su vida a la enseñanza, tomó la decisión de dejar su carrera temporalmente para centrarse en el cuidado de sus hijos, una elección que hacía eco de su inmenso amor y dedicación hacia su nueva familia. La vida de Lucía y Ricardo se llenó de momentos invaluables, desde las primeras palabras de los gemelos hasta sus primeros pasos. Cada día traía consigo una nueva alegría, pero también nuevos retos. La dinámica familiar se ajustó a este nuevo ritmo de vida, con Ricardo sumergiéndose más en su trabajo para proveer para su creciente familia, mientras que Lucía encontraba en la maternidad una fuente de satisfacción y a veces de aislamiento. A pesar de los desafíos que implicaba la crianza de los gemelos, Lucía sentía un creciente deseo de retomar una parte de su identidad que había quedado en pausa. La interacción con adultos, la realización personal más allá de su rol como madre y esposa, comenzaba a resonar dentro de ella como un llamado a no olvidar quién era antes de formar su familia. Fue así como, en medio de este torbellino de emociones y responsabilidades, Lucía comenzó a contemplar la posibilidad de embarcarse en una nueva aventura profesional. Su creatividad y habilidad para organizar eventos, una pasión que había cultivado desde joven, se convirtió en la chispa que necesitaba para dar el siguiente paso. Con el apoyo de Ricardo, decidió iniciar su propio negocio de planificación de eventos, una decisión que no solo buscaba satisfacer su necesidad de crecimiento personal, sino también contribuir al bienestar económico de su familia. El inicio de este nuevo emprendimiento marcó un punto de inflexión en la vida de Lucía y Ricardo. Mientras Lucía se sumergía en el mundo del emprendedurismo, enfrentando los desafíos de iniciar un negocio desde cero, Ricardo encontraba en la estabilidad de su carrera la columna vertebral sobre la cual apoyar los sueños de su esposa. Juntos, navegaban las aguas, a veces turbulentas, de la vida familiar y profesional, sin saber que el destino les tenía reservadas sorpresas que pondrían a prueba la fortaleza de su unión. ¿Será esta nueva aventura el comienzo de una etapa de prosperidad y realización para Lucía y su familia? ¿O abrirá la puerta a desafíos inesperados que podrían cambiar el curso de sus vidas para siempre? Con el nacimiento de su negocio de planificación de eventos, Lucía experimentó un renacimiento personal. Su pasión por crear momentos inolvidables para otros se convirtió en el motor de su día a día, llenando sus mañanas de llamadas, reuniones con proveedores y diseño de conceptos únicos para cada evento. La satisfacción de ver sus ideas convertirse en realidad y la gratitud de sus clientes no solo alimentaban su espíritu emprendedor, sino que también le proporcionaban una sensación de logro que había echado de menos. A medida que su negocio comenzó a crecer, Lucía se vio inmersa en un mundo nuevo, lleno de posibilidades y, también, de desafíos. Cada evento exitoso ampliaba su reputación en Guadalajara, pero el equilibrio entre su vida profesional
y su papel como madre y esposa se volvía cada vez más complejo. Ricardo, por su parte, apoyaba sus ambiciones, aunque no podía evitar sentir la creciente distancia emocional entre ellos, una brecha amplificada por sus largas horas de trabajo. La dualidad de su éxito profesional y los desafíos personales llevó a Lucía a un estado de reflexión constante. Se preguntaba si el precio de sus sueños no estaba siendo demasiado alto, especialmente en los momentos en que miraba a los ojos de Miguel y Sofía, quienes anhelaban más tiempo con su madre. Sin embargo, la determinación de Lucía de proveer un ejemplo de independencia y perseverancia para sus hijos la impulsaba a seguir adelante. Fue durante una feria de negocios, un evento crucial para la expansión de su empresa, donde Lucía conoció a Benjamín Dávila. Benjamín, un empresario exitoso, con una sonrisa encantadora y una visión del mundo que resonaba con la de Lucía, se mostró impresionado por la creatividad y pasión que Lucía ponía en su trabajo. Lo que comenzó como una conversación profesional, gradualmente se transformó en una conexión profunda, un intercambio de ideas y risas que Lucía no había experimentado en mucho tiempo.